Bueno, pues Jesús Villegas no es más que un juez, nada más y nada menos. Me siento muy orgulloso de ser juez, no como otros que parece que la toga le viene pequeña, le viene chica y están deseando de saltar a la política o no sé qué otras cosas. Soy juez desde hace, me parece que 22 o 23 años ya, y mi involucración en este movimiento por la independencia judicial pues no es algo que se me haya ocurrido a mí, es que hace ya más de una década pues hubo un gran movimiento dentro de la judicatura española, lo que se conoció como el movimiento 8 de octubre, porque se firmó un manifiesto por la despolitización de la justicia que lo suscribieron unos 1.500 magistrados. Fue un momento de entusiasmo colectivo y yo fui uno de esos signatarios. Ese es el principio de todo. Bueno, la verdad es que yo no fui estrictamente quien la creó, yo fui uno de los socios fundadores, eso es cierto, pero el ideador fue un magistrado de Granada que se llama Ernesto Manzano y que fue el redactor de este famoso manifiesto. Y la plataforma pretendía ser algo nuevo, no una asociación judicial, de las que ya hay varias, que representan solamente a jueces, además solamente a sus afiliados, no a la totalidad de la carrera, sino un movimiento transversal en el que se incluyeran no solamente jueces, sino ciudadanos en general. Hoy día, pues la plataforma está compuesta principalmente por magistrados, abogados, fiscales, procuradores, universitarios, catedráticos, gente también que es ajena al derecho, y tiene ese sentido de decir que la justicia no pertenece al corralito de los jueces. La lucha por la independencia judicial no es un privilegio de los jueces, es un derecho de los ciudadanos. Y bueno, esos son los objetivos de la plataforma. Acabar con la politización de la justicia y con la corrupción jurídica, porque cuando hablamos de corrupción solemos pensar en llevarnos dineros, pero tan corrupto es el que se apropia de los fondos ajenos como el que pervierte la finalidad de los cargos institucionales para fines contrarios al ordenamiento jurídico, a la ley. Bueno, es una cuestión muy delicada. Los jueces no podemos tener sindicatos y las asociaciones judiciales de alguna manera son un sucedáneo de esos sindicatos. Desempeñan una labor muy importante en la defensa de nuestros intereses profesionales, porque los jueces somos un poder del Estado, es verdad, pero también somos funcionarios públicos, trabajadores, empleados. Y tenemos una serie de derechos profesionales que hay que defender. La gente piensa, bueno, como es un poder del Estado, el juez será como un ministro o un diputado. Nada más lejos de la realidad. Nosotros tenemos que acudir a nuestro puesto de trabajo, tenemos que cumplir con unas exigencias de productividad en calidad y cantidad y estamos sujetos a una supervisión profesional y hay un montón, una gran cantidad de asuntos profesionales como retributivos, vacaciones, permiso, condiciones de salubridad, de seguridad en el trabajo, etcétera, que tienen que ser promovidos y defendidos. Y yo entiendo que ese es el papel de las asociaciones judiciales. Pero las asociaciones judiciales se pervierten cuando desempeñan un papel político. Y ha sido tradición que algunas de las asociaciones hayan tenido una etiqueta conservadora o progresista. Esto las ha llevado a que incluso algunos las califiquen como apéndices, como tentáculos de determinados partidos políticos, lo cual es verdaderamente devastador. ¿Por qué? Porque cuando un juez se afilia a una asociación con un determinado color, rojo, azul, progresista, conservador, derechas o izquierdas, se está poniendo una etiqueta que le permite al político saber cuál es la afinidad ideológica de ese juez y, por consiguiente, poder promoverlo a los cargos a los que le interesa. Así es un mecanismo muy peligroso de herraje ideológico que estabula a los jueces en ganaderías políticas. Bien, otra pregunta muy inteligente. Ahora hay un dogma de lo políticamente correcto, elaborado por los que están en los aledaños del poder, que dice, es una expresión bastante cacofónica, que dicen, hay imagen de politización, apariencia de politización.
pero no hay politización. Mentira, así de claro. En los estratos superiores de la carrera judicial, claro que hay politización. Son elegidos directamente los altos cargos por los políticos. En el nivel inferior, en absoluto. Pongo una metáfora que he utilizado en varias ocasiones. Esto es como si fuera una montaña. En el nivel inferior, el que está más próximo a la base, se respira el oxígeno. A medida que vamos ascendiendo hacia la cumbre, falta el aire, el ambiente está más enrarecido. El tóxico de la política nos invade los pulmones. En esta carrera judicial, si quieres prosperar, tienes que arrimarte a la política. Bueno, vamos a ver, eso es una pregunta que es mucho más fácil de responder de lo que parece. Si preguntamos cómo se puede bajar la inflación, aumentar el paro, disminuir la delincuencia, pues es algo muy complejo. Si los partidos políticos tuvieran una varita mágica, pues ganarían siempre las elecciones. Pero es que aquí no va de eso, es muy sencillo, simplemente hay que cambiar la ley. Cambiar la ley para que el nombramiento de altos cargos judiciales se determine exclusivamente por el mérito y la capacidad, y no por la afinidad política o ideológica. Con eso habría que hacer un baremo simplemente lo más objetivo posible. Eso se puede hacer, pero no se quiere hacer. El gobierno del Poder Judicial habría que establecer un sistema mixto, en virtud del cual una parte de los miembros de ese gobierno sean elegidos por los propios jueces y otra parte por el Parlamento. De esta forma conjuramos dos peligros: politización y corporativismo. Y sobre todo, seguimos las exigencias de Europa. Ahora mismo todo está en manos de los políticos que lo controlan a su antojo. Bastaría con cambiar eso. Y luego, pues podríamos, entrando ya en detalles, favorecer un sistema de carrera horizontal, por ejemplo, que no hiciera depender las condiciones retributivas de la posición que uno tuviera en la jerarquía, establecer reformas que introdujeran la transparencia, por ejemplo, en la provisión de comisiones de servicio o en el sistema de responsabilidad de los jueces, y una cuestión muy importante que no la oiréis en otro sitio: establecer la democratización de la carrera judicial. Ahora mismo el colectivo de los jueces, formado por unos 5.000 y pico miembros, no sé exactamente cuántos, no tiene ningún órgano que los represente en su conjunto. Si yo quiero que mi voz se oiga, me tengo que afiliar primero a una asociación, y mi voz se oirá únicamente junto con la de esos afiliados que representan a una porción de la carrera, pero no a su totalidad. Hay que instaurar en la carrera judicial el principio: un juez, un voto, y que exista una asamblea, una Junta Nacional de Jueces, un órgano único donde todos podamos expresar nuestra voluntad. Lo contrario es fragmentarnos para debilitarnos. A ver, como ya he sugerido antes, España ahora mismo es una anomalía en Europa, porque la gran cantidad de los países de la Unión Europea, bueno, en la Unión Europea creo que todos, salvo Polonia y Hungría, pues el órgano de gobierno de los jueces, el Consejo de la Judicatura, de la Magistratura, como se llame en cada uno de los países, pues tiene una composición mixta. Parte la eligen los jueces, parte la eligen diversos órganos constitucionales de naturaleza política, legislativa, etc. Nosotros somos una anomalía porque todo está en manos de los políticos. Lo que podríamos hacer sencillamente es seguir los criterios europeos y establecer un sistema homologable con el del resto de la Unión Europea. Pero dicho esto, voy a añadir una curiosidad que la verdad es que hay mucha gente que desconoce. Estoy hablando dentro del ámbito de la Unión Europea. En otros países de Europa y del mundo anglosajón en general, y ya saltamos a lo que es la anglosfera, hablamos de Reino Unido, Estados Unidos, todos los países de la Commonwealth, ahí no hay independencia judicial ninguna. Simplemente los jueces dependen del gobierno y punto. Y se nos ven de las películas, de las series americanas, en toda la mitología anglosajona, como si fuera un ejemplo de independencia judicial. Y es una justicia primitiva y politizada. A mí me da mucho miedo que ignorantes en España que no saben inglés o que saben el patético inglés de aeropuerto se queden embobados viendo las series, los telefilmes americanos y quieran que nos aproximemos a ese modelo. Eso es un modelo primitivo y perverso.
donde se encuentra la cumbre de la civilización jurídica es en la Europa continental. Y ahí es donde nosotros tenemos que mirar. Hablemos de los miembros del Tribunal Constitucional. Antes de nada, una clarificación conceptual. No son jueces, son magistrados. Magistrado es un concepto muy amplio que es sinónimo de cargo público. El rey es un magistrado, un alcalde es un magistrado. Esos señores no son jueces, no pertenecen al Poder Judicial. Y dicho esto, es una muestra del intercambio de cromos. ¿Por qué? Porque se sientan los políticos en una mesa y como si fueran taúres en un casino, van moviendo sus fichas coloreadas de rojo o de azul. Es muy interesante que los miembros del Tribunal Constitucional no se consideren aisladamente, sino en un paquete mayor en el cual está el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, etc. De tal forma que se produce la paradójica situación que para evaluar si un candidato reúne el mérito y la capacidad suficientes, hay que compararlo con el de un órgano que no tiene nada que ver. Pertenecer al Tribunal Constitucional está en función de quién pertenezca a la Defensoría del Pueblo o a otro órgano. De verdad, es una falta de respeto. Es algo que no podemos tolerar.